Una pregunta, porque va a ser es muy interesante para lo que contemos. ¿Quién conoce el libro? Yo lo estoy Yo todavía leyendo. no. Pero bueno, sabes más o menos de qué va. Hombre, lo he leído en su infancia. En Loi, Nada que ver. vosotros no, ¿no? Yo lo estoy leyendo Yo lo ahora. he leído ya. Lo digo vosotros Ah. no. No. Bueno, entonces, bueno, yo soy Joaquín de Pastor de la editorial Queimada, y simplemente yo, muy poca cosa. Únicamente nosotros recibimos el manual de este libro sobre un tema como el de los niños de la guerra, que es un tema que algunos hemos oído hablar, incluso algunos hemos tenido en la familia gente que tuvo que salir de una ciudad por los bombardeos de la guerra civil. En mi caso no les llevaron al extranjero, pero a 4 tíos míos los llevaron a Tarragona, que era una zona tranquila al principio de la guerra. Y entonces pues conocemos un poco esto, pero desde luego lo que yo no tenía la menor idea era de todo lo que había ocurrido con la mayor parte de los niños que se llevaron durante la guerra civil a otros países, especialmente a la URSS. Lo había oído, cosas que oyes, algunas cosas que lees, pero no tenía información. Entonces, de una manera bastante casual, a través de que este señor que está aquí con esos pantalones tan amarillos es alumno musical del hermano de Ana, pues nos facilitó el manuscrito primero que había escrito el padre de Ana, Pedro Cepeda, que es el protagonista absoluto y total del libro y su vida. Y entonces nos facilitó el primer manual, lo echamos un vistazo, vimos que era muy interesante, pero que era tan difícilmente publicable, tal y como estaba, porque estaba muy desordenado y le faltaban había muchos huecos dentro de la historia. Y entonces fue cuando hablé por primera vez con Ana y le planteé el tema de lo que yo veía, de que veía que era un libro que me interesaba muchísimo, que nos interesaba muchísimo para publicar en Queimada, pero que realmente necesitaba una reelaboración de alguna manera para poder ser legible y para poder tener una línea de continuidad y que la gente cuando lo leyera lo entendiera bien todo. Entonces ella empezó a trabajar en este tema, trabajó mucho, la verdad, no podéis imaginar la diferencia que hay entre el manual primero y lo que ha quedado en el libro. Y entonces pues lo reelaboró todo de manera que ha quedado un libro, en mi opinión, muy legible, bastante ágil, se lee muy bien, con una historia que a veces, como ocurre muchas veces, parece mentira, porque realmente la realidad muchas veces es más fantástica que la propia imaginación, ¿no? Entonces cuenta la historia de su padre fundamentalmente, que es un chaval que con 15 años le llevaron, en el 37, le llevaron a Rusia con otros muchos niños y bueno, pues a partir de ese momento le sucedió una serie de circunstancias que ellos lo contarán mejor que yo y que al final pues, han terminado saliendo a relucir en este libro. Sí me gustaría comentaros, por el que no lo sepa, que curiosamente se están dando una serie de circunstancias que están coincidiendo en el tiempo, muy interesantes, sobre todo lo que supone este mundo de estas personas tan olvidadas, ¿no? Esta exposición en la que estamos, por eso se me ocurrió la idea de hacer una presentación aquí cuando vine a ver la exposición el día de la inauguración. Pues esta es una exposición dedicada fundamentalmente a eso, a los niños de la guerra que estuvieron en Rusia durante muchos años. Muchos de ellos estuvieron en campos de trabajo, otros no, otros tuvieron una vida bastante normal dentro de lo que era la vida en la Unión Soviética en aquella época. Y hubo un poco de todo, y esto es un poco testimonio de todos ellos. Entonces esta exposición
coincide coincide con la salida del libro que trata de este tema, pero además coincide con otro libro que acaba de sacar la persona que está a la izquierda de la mesa, que es Luisa Iordache, que es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y que es de origen romano, pero que se ha interesado muchísimo por todos estos temas de los españoles en la URSS. Y de hecho no solamente lo ha investigado, sino que ha escrito sobre ello, y además tiene un libro recientemente publicado, aparte de otras publicaciones, que se llama En el Gulag, que publican los españoles en campos de trabajo en la Unión Soviética. Y entonces, ella os contará también un poco, y entonces coincide esto, el libro, y encima ayer resulta que hemos estado presentes los tres en una presentación en la agencia EFE de un documental que se ha terminado ahora recientemente, que se va a poner en televisión, en la 2, y que habla concretamente sobre los españoles que estuvieron en Kazajistán, en uno de los campos de trabajo fundamentalmente que había en Kazajistán, porque por casualidad pues resulta que hace poco estuvo Mariano Rajoy en Kazajistán, y supongo que para su sorpresa, porque no creo que tenga la menor idea de esto ni le interese, pues resulta que el presidente de Kazajistán le regaló un libro en el cual estaban las fichas de todos los españoles, de 157, ¿no? 52 españoles que habían estado recluidos en campos de trabajo en Kazajistán. El otro puso su habitual cara de sorpresa y se lo trajo para acá, y entonces resulta que claro, cuando ha llegado aquí, pues la gente se ha dado cuenta de que eso es un cañón desde el punto de vista histórico, porque realmente aclara muchas cosas, cuenta muchas cosas y habla de nuestra historia, de la historia de este país y de los españoles, es decir, algo que la mayoría de nosotros, algunos teníamos alguna referencia, pero hay gente que no tenía ni la menor idea, y me imagino que si le preguntas a cualquier chaval de 30 años ahora mismo sobre este asunto, pues no, vamos, es que no sabe ni de lo que le estás hablando, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no me enrollo más, eso es un poco la razón por la que nosotros hemos publicado el libro está aquí, y está en la web, está en muchas librerías, y si alguno todavía no lo tenéis y os interesa, pues lo podéis conseguir. A Fernando se lo vamos a regalar, porque él fue el que nos facilitó el manuscrito. Entonces, sin más, yo creo que le voy a pasar la palabra a Luisa, ¿no? Porque ella conoce muy bien este tema, y además pues le puede introducirlo de manera que luego Ana hable del propio libro y de la historia de su padre y de ella misma y de su familia. Así que, Luisa, muchas gracias, Joaquín. Soy Luisa Iordache, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, y durante muchos años he dedicado mi vida profesional a la investigación de la huella de los republicanos españoles que padecieron la represión stalinista y por tanto también sufrieron cautiverio detrás de las alambradas soviéticas. Hoy estamos en una sala rodeados de fotografías y cartas que reflejan vidas y destinos individuales y colectivos. Precisamente la historia empieza en 1937, en el segundo panel que lo tenemos en la entrada, con la evacuación de 2.895 niños de la guerra a la Unión Soviética. Pedro Cepeda Sánchez, el padre de Ana Cepeda Ezquina, es uno de aquellos 2.895 niños acogidos por la Unión Soviética entre 1937 y 1938 para protegerlos de los rigores del conflicto. El trágico desenlace de la Guerra Civil Española y las circunstancias políticas de la Unión Soviética estalinista, que nunca reconoció la dictadura de Franco, el régimen político de Franco, al igual que México, hizo que aquellos niños conocieran un exilio prolongado en el tiempo. Aquellos niños, hoy en día ya mayores, muchos de ellos fallecidos, nos dejaron un legajo
memorialístico importante, impresionante. Su voz nos llega hasta el presente a través de numerosos testimonios escritos que emergieron a la luz pública en forma de memorias. A esta larga lista se suma la publicación reciente de las memorias de Pedro Cepeda Sánchez, cuidadosamente revisadas por Ana Cepeda, con cariño, esmero y dedicación, y realmente podemos decir que son unas memorias un tanto distintas a las que habitualmente se han publicado hasta el presente, por transportar al lector por un mundo todavía desconocido o poco conocido, el del sistema concentracionario soviético o el Gulag, acrónimo de Glavное управление лагерей o Dirección General de Campos. Todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor son unos destinos más o menos lineales, marcados por la guerra civil, por la Segunda Guerra Mundial, por el hambre, por las penurias, por la formación académica recibida. Hay una parte propagandística, pero también ahí encontramos una realidad. Los niños de la guerra que pasaron por los campos de concentración. Dicen que pocos. De 2.895 niños de la guerra pasaron 200 por cárceles y campos. Otros niños fallecieron en condiciones difíciles en la cárcel o en algún lugar remoto del archipiélago Gulag, para utilizar la metáfora de Solzhenitsyn. Otros fallecieron durante la Gran Guerra Patria, tal como se llamó la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Por tanto, el libro y las memorias reflejan la trayectoria de un niño de la guerra, víctima de dos guerras, una más cruenta que la otra, pero también víctima de la represión política estalinista y del Gulag. Pedro Cepeda pasó por todas las etapas concentracionarias en calidad de preso político. El arresto, el interrogatorio, la tortura para la extracción de la confesión, la condena, el transporte en vagones de ganado en condiciones infrahumanas, el campo de tránsito para la selección de la mano de obra y el campo de trabajo forzado. El testimonio que recoge Ana en su libro es el testimonio de su padre, pero más allá de esto es el testimonio de una víctima que nos deja un estremecedor cuadro de la maquinaria de tortura estalinista practicada en los centros carcelarios más refinados del sistema. Y con ello me refiero a las terribles cárceles moscovitas como Lubyanka y Lefortovo. Como decía uno de sus compañeros de infortunio, un médico catalán, Julián Fuster-Ribó, ahí lo cantas todo. Las palizas brutales hasta el desmayo, combinadas con la privación del sueño durante días, lo que los presos llamaban ser puesto en cinta transportadora, o el aislamiento en el calabozo húmedo, anonadaban al recluso. Este adquiría la certidumbre de que toda la resistencia y sacrificio no servían para nada. Una terrible sensación progresiva de inutilidad que reduce al hombre a nada. Y en aquel momento el hombre, reducido a nada, firmaba su sentencia. Reconocía que era espía, reconocía ser un traidor de la patria, reconocía ser un enemigo del pueblo, lo que se le ocurría al interrogador. Pero el calvario no acababa ahí. La llegada al campo de trabajo forzado marca el inicio de una nueva vida
en la que todo el ser, toda la fuerza de los instintos se centraba en un único fin: sobrevivir a aquel maldito infierno. La supervivencia implicaba resistirse al frío o al calor, según la situación geográfica del campo. A Pedro le tocó el frío con el campo de concentración de Inta, cerca en el corazón siberiano, pero también le tocó el campo de las estepas, en Karagandá. También le tocó sobrevivir al ángel negro del hambre. Le tocó sobrevivir a las condiciones pésimas de higiene, a la vida en los barracones, al duro trabajo de 12 horas diarias en las minas de carbón o en la agricultura, y también a la brutalidad de las guardias. En fin, le tocó sobrevivir a sí mismo y también a la desgracia de alrededor, dentro de unas alambradas de espino que condicionaban la vida humana. Detrás de aquel destino desafortunado, o mejor dicho, destinos desafortunados, hay un gran interrogante. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible todo aquello? El grito furioso de la poetisa rusa Anna Akhmatova, ¿por qué?, lanzado cuando alguien de su entorno se preguntaba por qué lo han detenido, atraviesa estas memorias desde la primera hasta la última página. La respuesta de Akhmatova fue la que sigue. ¿Cómo por qué? Ya es hora de saber que a la gente se le detiene por nada. En el caso de Pedro, cuyo destino fue compartido por otros españoles, este nada adquiere las connotaciones amargas, trágicas, de un deseo brutal expresado públicamente, el de salir de la Unión Soviética. Su castigo por haber intentado salir de la Unión Soviética fue de 25 años de campos forzados, una condena de 25 años, basada en un delito de intento de fuga ilegal en un baúl diplomático argentino, que después se agravó con la acusación de espionaje, propaganda antisoviética, calumnia a la realidad soviética, ataques verbales contra los mandos del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética. La vida de los exiliados españoles en la Unión Soviética y de los evacuados, de aquellos 2.895 niños de la guerra, transcurrió dentro de unas alambradas marcadas por un régimen dictatorial basado en un terror político-social y con un partido único, conocido como el Partido Comunista de la Unión Soviética, un partido omnipresente y omnipotente. Pero además de ello, se añade la presencia en la Unión Soviética de una cúpula del Partido Comunista de España, responsable de la emigración en aquel país. En cuanto a los españoles y su salida de la Unión Soviética, la política del Partido Comunista de España fue una política cerrada, en sintonía con las políticas del PQS, o mejor dicho, una política sometida a las órdenes del Kremlin. Por tanto, en las responsabilidades sobre las acusaciones y detenciones de los españoles en la Unión Soviética en general, debemos tener en cuenta las circunstancias políticas de la época y del país de acogida, así como la idiosincrasia del Partido Comunista de España, un partido completamente bolchevizado. Evidentemente en su exilio soviético me refiero. Pese a las políticas dañinas de aquel entonces, no olvidemos que los años 30 y los años 40 fueron unos años terribles, donde surgieron alternativas a la democracia, como el nazismo, el fascismo, el franquismo, ¿por qué no?, y el estalinismo.
Pese a aquellas tesituras políticas y las políticas dañinas, muchos españoles sobrevivieron a la barbarie política estalinista. Pedro también sobrevivió y pudo regresar a España, dejando para la posterioridad su testimonio escrito. Considero que libros de este tipo forman parte de la memoria del Gulag, el sistema concentracionario soviético, aquella gigantesca internacional, en palabras de Lev Razgon, que acogió en su seno a soviéticos y extranjeros, a comunistas y no comunistas. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a ser tan técnica como Luisa, porque es imposible, pero voy a contar un poco el proceso de la elaboración del libro. Yo sé que mi padre desde siempre quiso publicar sus memorias contando todo lo que vivió en la Unión Soviética. Básicamente porque fue bastante perseguido. Él no se callaba nunca, si tenía que hacer un comentario que no era políticamente correcto, lo hacía, le daba exactamente igual, aunque le amonestasen, le daba igual. Y yo sé que él se quedó, digamos, murió en el 84 y quedó pendiente de publicar todo esto, que era su sueño, el que se llegase a conocer todo lo que él había vivido. Yo recuerdo mi niñez escuchándole teclear en la máquina Olivetti prácticamente, no voy a decir a diario, pero sí todos los fines de semana me despertaba a las 8:30 de la mañana, 9, con el traqueteo de la máquina. Eso era, vamos, como el despertador. Y bueno, él estaba absolutamente obsesionado con el tema político. Él lo que quería era dar a conocer lo que él había vivido. La gente aquí en España no terminaba de creerse que hubiese podido vivir todo lo que le sucedió, porque es increíble que una persona con 61 años haya vivido todo lo que vivió él. Y bueno, el caso es que yo siempre había oído que esto es de cuando tu padre estaba en la cárcel. Eso es una frase con la que yo he crecido y ha sido, bueno, pues como una frase más en mi casa. No le daba ninguna importancia. Entonces yo llegué a tener conciencia de cuando de la, digamos, dureza de toda su vida cuando se publicó un artículo en El Mundo en el que salía su foto antes de entrar en la Lubyanka, su foto de, digamos, de ficha policial. Antes de entrar en la Lubyanka le hicieron una foto de frente, de perfil, con, digamos, con todas las inscripciones y demás. Entonces yo leí aquel artículo y me quedé absolutamente noqueada. Yo hasta ese momento, bueno, había oído que mi padre había estado en la cárcel, tal, no le daba mucha importancia, pero cuando yo leí, digamos, el artículo escrito por Boris Sopelniak, que es un historiador ruso, con la ficha sacada del KGB, fue cuando yo empecé a tomar conciencia de la gran injusticia que había vivido mi padre. Habían pasado ya muchos años desde su muerte. Entonces fue cuando me dediqué a transcribir el manuscrito que él dejó en esa máquina Olivetti, que estaba inacabado, que estaba lleno de agujeros, con datos que iban para atrás, para adelante, que faltaban conexiones, hablaba de personajes históricos que supuestamente todos conocíamos. Yo no tenía ni idea de quién era Valentín González del Campesín, hasta que empecé a investigar que este señor era un comunista bastante activo, digamos. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar en el libro, y lo que yo me di cuenta es que la mayoría de la gente desconocía toda la historia, que yo hablaba con mis amigos, mi entorno, mi trabajo,
tú hablas de los recluidos en los gulags y demás y la gente te mira como si, no, es un mundo como si fuese extraterrestre. Yo me di cuenta de que la gente me preguntaba y cuando yo lo contaba de una forma natural, empezaba a picarles el gusanillo. Entonces decidí coger el manuscrito. En un principio lo que hice fue transcribirlo tal cual literalmente, que fue lo que en un principio Joaquín recibió, y evidentemente no había por dónde cogerlo porque había que trabajar mucho. Y entonces en el 2008 apareció Luisa en mi vida, el 8 de enero casualmente, que es su cumpleaños, y el 8 de enero murió mi padre. Además, ¿quién más? ¿Qué pasó el 8 de enero? El 8 de enero detuvieron a Julián Fuster. También le detuvieron el 8 de enero. O sea, ahí hay una conexión que no sabemos, vamos a empezar. No creemos en las megas, pero verlas haylas. Apareció Luisa y apareció con una serie de documentos, una tesina que ella estaba trabajando precisamente. No trabajaba ya en la tesis. Entonces ella me dio una serie de documentación, no solamente sobre mi padre, sino sobre un montón de recluidos que estaban relacionados con mi padre, que salen en el manuscrito de mi padre. Yo había oído hablar de ellos pues, de pequeña, pues sí, esto de Ramos, de Fuster, pero ni idea. Y entonces empecé a empaparme de lo que ella me había dado, más lo que yo tenía. Y hay una cosa en este mundo que afortunadamente en el siglo XXI tenemos, que se llama Internet. A Dios gracias. Empecé a cotejar toda esa información y a cruzar datos y a ver que lo que él había escrito lo habían escrito otros también. Por ejemplo, Pedro Conde dejó escrito un libro, se llama ¿Por qué huyen en baúles? Y él contaba su visión de cómo les intentó sacar a mi padre y a Tuñón a través de la embajada, los en baúles. Él contaba su punto de vista. Entonces, claro, no hacía más. Yo lo único que hice fue cruzar datos y verificar que aquello era todo cierto. Yo también me quedé absolutamente fascinada cuando Luisa se presenta en mi casa con una carta escrita puño y letra por mi padre, una carta que él escribe a mis abuelos antes de meterse en el baúl. Y nosotros no teníamos esa carta. El 2 de enero de 1948. Él escribe varias cartas. Muchas de esas cartas se las da a Pedro Conde Magdaleno, que es el diplomático que intenta sacarles. Esas cartas, yo no sé cómo, Luisa, tú has llegado a conseguir toda esa información. No, es que las cartas están en el libro de Pedro Conde Magdaleno, están en el huyen en baúles. Sí. Estas cartas sobrevivieron no porque Conde las sacó, sino que salieron por cable diplomático por otro medio, porque a partir del 2 de enero la embajada argentina en Moscú está que arde, porque había... No cerró, fue un poco un escándalo diplomático. Fue tal escándalo diplomático que a día de hoy nos ponemos en contacto con la embajada argentina para intentar averiguar más datos, y como el que oye llover, no quieren hablar del tema. Con el Ministerio de Asuntos Exteriores en Argentina, donde está depositada toda la correspondencia de aquel entonces, por tanto, la embajada de Argentina en Moscú. Fue un escándalo diplomático muy grande. Entonces, bueno, pues yo decido empezar a trabajar. Me ha costado una friolera de 6 años, entre pitos y flautas, entre lo que me deja mi padre y yo transcribo, después de repente digo, no, esto lo tengo que contar desde un punto de vista sencillo, como si estuviese sentada tomando un café. Es la única manera que tiene la gente de entender, gente que no tiene por qué saber esto, y gente que le tiene interés, pero la única manera es intentar contarlo de la manera más sencilla, sin tecnicismos, entre otras cosas porque yo no estoy en ese nivel, como que está Luisa. Y bueno, pues yo estoy muy sorprendida por la acogida que está teniendo. Yo no sé si se han alineado los planetas, porque de repente está saliendo todo, esto se está haciendo una bola de nieve. Ha salido el documental, ayer
estuvimos viendo, bueno, no ha salido, va a salir el documental en la 2, estuvimos viendo precisamente el resumen. El documental es alucinante, sobre todo te deja los pelos como escarpias. Sí. Es muy emotivo, sobre todo porque hay un trasfondo muy humano detrás. Yo, el tema político, en principio pensaba que había algo más, ayer no me quedó a mí tan claro. Creo que están intentando humanizar un poquito más toda esta España que sigue dividida, y si tú no piensas de este lado es que entonces estás en el otro automáticamente. Ayer vimos a personajes que también salen en el libro, y la verdad es que yo todavía estoy un poco de resaca emocional con este tema, porque que venga todo rodado a mí me tiene fascinada. Y bueno, pues yo creo que no hay mucho más que contar, excepto pues puedo contar un poquito la personalidad de mi padre, cómo era una persona absolutamente tenaz. Si no, él no hubiese llegado a intentar salir, o directamente no se había adaptado, por mucho que él cuando se metió en el baúl ya tenía un contrato firmado con un teatro, porque él era tenor, entonces él ya tenía un contrato firmado, no sé si iba a ganar 1.800 rublos, que era bastante dinero en aquel entonces, y él decidió que por mucho dinero que fuese a ganar, que a lo mejor en un momento dado su vida podía dar un giro y podía vivir bastante bien, que de hecho él empezaba a vivir bastante bien en la embajada, porque él era traductor, le dio igual. Él quería volver a España a ver a su familia, a Málaga, incluso estando Franco, le daba exactamente igual. Llevaba muchísimos años intentando. Y aquí tengo que decir que los grandes responsables, evidentemente, aparte de Stalin, fue el Partido Comunista Español, porque cuando los niños intentaron salir en el año 39, se les cerraron las fronteras en el momento en que les obligaron a hacerse ciudadanos soviéticos. Mi padre tenía 17 años en aquel entonces. Entonces, automáticamente, las puertas estaban cerradas. Yo me pregunto quiénes son ellos como para decidir el destino de unos niños que en el caso de mi padre además llegaron de rebote, porque ni siquiera mi abuela le mandó a Rusia. Entonces, bueno, pues había que sacar este libro, había que hacer justicia, había que honrar la memoria de un señor que una amiga mía, su padre se lo ha leído y dice que era un señor que se vestía por los pies. Un término bastante especial. Un poquito machista, pero muy... Sí, este señor se vestía por los pies. Y bueno, al final, ¿tenéis alguna pregunta? No, Fernando. Yo quería hablar algo de tu padre, aunque yo no le conocí, casi lo tengo como si fuera un tío mío. Sí. Antes que nada quería decir que hoy hace 78 años que pegaron un tiro a Buenaventura Durruti, tampoco tan lejos de aquí, que le produjo al otro día la muerte. Digo esto porque siempre se dice que si se recuerda a la gente no termina de morirse, que sigue viva. A mi padre también el mismo día, o sea que... ¿También hoy? Eso. Bueno, ¿ves? Bien, pues hablemos de... Él no murió, le dieron la rodilla, pero no murió. Bueno, bien, vamos a tu padre. Yo la primera vez que oí hablar de tu padre, la verdad es que me quedé asombrado. Hace ya muchísimos años. Me lo contó tu hermano, que es profesor mío y además amigo. Y desde entonces me ha parecido un personaje, y perdón por la expresión, porque es una persona ante todo, pero un personaje fascinante. Creo que un escritor medio enloquecido a las 3 de la mañana, harto de anfetaminas y con medio botella de whisky en el cuerpo, no es capaz de escribir una historia como la que él protagonizó, muy a su disgusto, pero lo hizo. Creo que además hay una historia de amor maravillosa de tu padre y tu madre, es decir, un español machacado durante años en Siberia,
que le faltaba el pelo, le faltaban los dientes, un desastre de persona. Un guap, encima era pequeñito, pesaba 40 y tantos kilos. Y conoce a una pedazo de rusa, violinista, concertista, 15 años más joven que él. una cría para él, y coge esta mujer y se enamora de ese tío. ¿Qué tendría ese tío? ¿Qué tendría? Pues eso... Lo digo en serio, ¿qué tendría ese tío? Sí. Sobre todo Estaba tenía ese... casado, ojo. Imagínate. ¿Tú sabes las veces que cortaron? No te puedes hacer idea. Me lo imagino. Porque detrás mi madre perdió a su padre en una de esas purgas de Stalin, porque sí, porque se reunía con los lituanos y entonces había una confabulación allí y entonces se iban a levantar. Era así. Y claro, allí ser espía era lo peor, lo peor. Y era muy fácil acusar a alguien de espía. Efectivamente. Es facilísimo, ¿no? Pero tú sabes que mi padre, cuando salió del campo de concentración, ya bueno, una vez que ya estaba, digamos, conquistando a mi madre, él se vestía con un abrigo, se ponía las solapas para arriba, un sombrero de ala ancha y Como Humphrey Bogart, quiere decir, ¿no? No, gafas oscuras y bigotito fino tipo Sartorril, o sea, es que era un espía. es que vamos, que parezco un espía, pues ahora sí que voy a ser un espía. No, pues solo quería decir eso, que me parece una persona y un personaje, una historia fascinante, y que hay que leerla y que hay que difundirla, porque es importantísimo que se sepa esto que ocurrió en la URSS, en todas las dictaduras. Hace poco he leído y posteriormente, después de investigar algo, he escrito sobre Shostakovich, uno de los más grandes compositores que Stalin en persona le puteó, porque es la palabra, durante toda su vida. Fue algo terrible lo que hicieron con Shostakovich, sin llegar a tocarle jamás. Era algo tan... Claro, es que era algo tan sutil que mataron a familiares suyos, hicieron desaparecer a amigos, y a su mujer, por ejemplo, y a él no le llegaron a tocar, incluso le ponían en puestos altos, luego le bajaban. O sea, es esa sutileza que tienen las dictaduras, que la tuvo la franquista y que ha tenido casi todas. Luego, otro personaje que es la leche del libro, y sobre todo de esta anécdota de la frustrada fuga, es ese funcionario de la embajada argentina en Moscú, que es un peronista panadero y que por razones de idioma y de empatía se juega también el pescuezo. Bueno, peronista no tengo muy claro que fuese muy peronista. Hombre, si estaba en los años 40 en la embajada, era peronista por la gloria de mi madre, vaya. O se hacía el peronista, al loro. Bueno, allí ya sabemos que... Porque esa era otra. Efectivamente, eso es lo que... Yo creo que también había ahí una sospecha sobre la embajada argentina, aparte de que... Bueno, todas las embajadas. Todas las embajadas. Mi padre lo cuenta aquí, lo refleja muy bien, bueno, lo reflejo yo, pero a través de él, y es que hay un momento allí en el que nadie sabe quién es el espía que está vigilando al resto, porque estaban las embajadas en un hotel, esperando que les desen una sede. Y entonces está la embajada de Venezuela enfrente de la embajada argentina, y había por allí rusitas que pululaban, y entonces las rusitas, en teoría, lo que sospechaba mi padre es que eran gente de la KGB infiltrada, pero que conquistaban a los diplomáticos, que eran siempre todos muy mayores, curiosamente, se casaban con ellos, hacían con ellos lo que querían para infiltrarse dentro de las embajadas y luego largar todo lo que había. Entonces, mi padre solo veía a la legua, porque mi padre tuvo una ventaja, que también fue una desventaja, fue que él salió de España con 14 años, casi 15. Los 14 años de antes no son los 14 años de ahora, nada que ver. Y luego se relacionaba con muchos españoles y con muchos rusos y con profesores. Entonces él sabía muchísimo, o sea, él tenía muchísima información y no se cortaba. O sea, él criticaba al partido, bueno, directamente a Dolores, con Dolores y Barruri, él eran como el agua y el aceite. Sin embargo, con su hijo hemos encontrado, ¿se lo has contado, Fernando? No. No. Hemos llegado... Me ocultas información. No. Mi padre escribió un artículo en el diario Madrid, que lo cerraron en el 71. En el que volaron. Sí. Sobre Rubén, el hijo de Dolores.
y él le ponía por las nubes. Sin embargo, Dolores no. Sin embargo, al sobrino de Dolores, Alberto Rejas, tampoco. Y a ese le conocí muy bien, porque estaba con ellos en la casa de niños españoles en Moscú. En concreto, por ejemplo, Alberto Rejas, lo primero que hizo fue cambiarse el apellido e invertir el orden del apellido. Fue Alberto Ibarruri Rejas. Qué listo. Y así sigue España. Así sigue España. Vamos a posicionarnos, que soy el hijo, el sobrino, y eso lo criticaba mi padre. Entonces, bueno, pues él era persona non grata. Él cuando entró en la embajada argentina, que lo contrataron, pues porque sabía ruso, sabía español, era un tío que había vivido, entre otras cosas, no podía seguir cantando, pero había estado operado de la garganta. Lo primero que recibió la embajada argentina fue una carta del Partido Comunista Español diciendo que Pedro Cepeda era persona non grata y que por favor no se le contratase. La respuesta fue: métanse en sus asuntos. Nosotros sabemos muy bien a quién contratamos. A un argentino le vas a decir eso. Yo solamente os voy a contar una cosa que me acaba de ocurrir, que es que me llama mucho la atención. El desconocimiento que tenemos sobre este asunto es absoluto. Yo soy muy aficionado a relacionarme por internet con gente de otros países. Reconozco que señoras la mayoría de las veces, pero me relaciono, me escribo con mucha gente de diferentes países, ¿no? Pues hace muy poquito he recibido una foto que se la mandé a Ana, de un sitio cerca de Moscú, a unos 50 kilómetros al norte de Moscú, que lo llaman la Isla de los Españoles, porque en ese sitio hubo una escuela donde los niños españoles que llegaron en el 37-38, muchos de ellos estuvieron alojados allí en esa escuela. Lo que pasa es que como la guerra llegó prácticamente hasta las puertas de Moscú, pues tuvieron que evacuarlos y llevárselos más al norte. Pero tú fíjate por dónde, es curioso, cuando yo le escribe, clásico, te mandas un correo, otro correo, no sé qué, ¿por qué haces? Pues está, no sé qué, entra en el Facebook, se encuentra con que yo tengo publicidad en el Facebook de este libro, y entonces la mujer esta me dice: pero si yo soy de un sitio donde había una escuela de estas de español, le digo: oye, por favor, mándame una fotografía. Y tengo la fotografía de la isla con el edificio, que era la escuela, ¿no? Es decir, que hay cosas que no sabemos, muchísimas, y eso, y lo que yo decía antes, que es que no es algo ajeno, no es algo que pasó, que no sé qué, que tal, y que igual, es algo que forma parte de la historia de España y que forma parte de nuestra historia, y está dentro, y nos afecta directamente. Es decir, a mí me hace mucha gracia porque aquí en España tantísima gente se llena la boca de decir que ya se ha escrito todo sobre la guerra civil y que ya está todo dicho, y que qué rollo escribir novelas sobre la guerra civil o hacer películas y todo esto. Y resulta que los franceses, el premio de literatura más importante que hay en Francia, que es el premio Goncourt, este año se lo han dado a una hija de unos españoles emigrados en Francia que ha escrito una novela sobre la guerra civil española. Es decir, es una... no solamente me parece una idiotez total, lo de que se ha escrito todo y se ha dicho todo, sino que es que los hechos... todo de ese lado. Claro, los hechos demuestran claramente que no es así, que hay muchas cosas por conocer, de muchos aspectos, porque la guerra civil española no hay que olvidar que fue, primero, el primer gran experimento de una guerra internacional importante que sirvió a los alemanes para ensayar lo que iban a hacer durante la Segunda Guerra Mundial, y luego una guerra que tuvo una carga política absolutamente que no se había conocido hasta entonces, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial, porque se enfrentaban dos concepciones diferentes, que eran el fascismo por un lado y el comunismo por otro. Bueno, diferentes hasta cierto punto, claro, porque en el fondo son prácticamente lo mismo, o eran entonces, por lo menos en su forma de expresión, prácticamente lo mismo, y una serie de democracias. Es decir, la Unión Europea de hoy
que como somos todos muy demócratas y todo esto está bien y nadie se mete en nada y oye, no vamos a meternos por aquí porque si perjudicamos a este y no vamos a meternos por allá por tal, que eran las democracias europeas, Inglaterra, Francia y tal, que se lavaron las manos como Pilatos y dijeron que ellos no querían saber nada del conflicto. Entonces, eso hace que el conflicto de la Guerra Civil Española fuera un conflicto muy importante desde el punto de vista político. Y yo creo que hay todavía muchas cosas que hablar y que descubrir. Ayer me ofrecieron otra memoria, Sí. directamente en la reunión. Entonces, yo creo que muchas cosas irán saliendo. Afortunadamente irán saliendo. Pero bueno, de momento por lo menos tenemos un libro que refleja algo de todo aquello y que lo refleja además muy bien. Durante mucho tiempo lo explica muy bien y lo explica de una forma muy amena. Entonces, pues algo vamos avanzando. Bueno, claro. Está claro. Sí, de repente ha habido un subidón, luego ya está Y en ahora lo que venga. Bueno, el gran subidón considero que llegará cuando emitirán el documental. Documental, sí, oye, de verdad, en serio. Nosotros vimos 10 minutos ayer. A mí se me saltaban las lágrimas, pero es que debe de ser la leche. O sea, si cuando lo veáis anunciado en la 2, eso sí, lo van a poner en la 2, claro. Está en YouTube, hay un resumen de 4 minutos. Sí, hay un pequeño resumen en YouTube. Sí. Pero La cuando fecha y eso lo vayan a poner, no si lo os sabemos, enteráis, pero de verdad, Si no lo perdáis. si no lo veis, se cuelga en la página web de Televisión Española. se puede O sea, ver, pues. si llega tarde y tal, documentales. sí que le van a dar mucho. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. В эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти
Господь.